el proceso por el que me terminaron diagnosticando esquizofrenia paranoide, pues fue más o menos largo. No salía mucho del piso, me encontraba mal y no me encontraba bien. Entonces tuve un brote psicótico y empecé a ir a una psiquiatra privada. Nosotros trabajamos lo que es la recuperación y la rehabilitación de las personas con trastorno mental, ¿no? Adultos de entre 18 y 65 años. Y el objetivo principal de la recuperación es, una vez que las personas pues, han tenido ese derrumbe, ¿no? Psicosocial, y con un diagnóstico, aunque no me gusta categorizar, pero es así, los utilizamos, ¿no? Pues con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, trastorno de depresión grave, pues aparecen ciertas dificultades en su vida diaria, ¿no? Lo que llamamos una discapacidad psicosocial, que nosotros trabajamos, pues ¿para qué? Pues para que la persona vuelva a recuperar su proyecto vital y principalmente su dignidad, porque bueno, ya sabemos lo atravesado que está la salud mental con el estigma y la exclusión. Vivimos en una sociedad que va todo súper deprisa. El que tiene un trabajo de esos 20 millones de personas, afortunadamente para uno, si tiene un entorno laboral bueno, no le cuesta trabajo ir todos los días a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un trabajo que es tóxico y cuando te cuesta ir a trabajar? Pues lo que pasa absolutamente ahora en España. Otro dato que es demoledor, es que casi el 25% de los trabajadores que hay en España, el 25%, 1 de cada 4, se toma psicofármacos y medicación para ir a trabajar. Claro, esto es que cuando la gente lo oye por primera vez, dice, pero bueno, eso no puede ser. Es que si tú miras a tu alrededor, hoy día, si no es un familiar cercano, si no es un amigo, si no es alguien, compañero o compañera del trabajo, alguna persona está pasando por esto. Pues yo entre 2008 y 2009 estuve trabajando de informático porque había terminado el ciclo superior y en el trabajo pues a veces yo aún no me habían diagnosticado esquizofrenia, pero yo llevaba tiempo yendo al psiquiatra y me acaba de cambiar al psiquiatra de la Seguridad Social. Entonces yo en el trabajo decía, bueno, tengo que ir al médico y lo decía que tenía que ir al psiquiatra. Entonces yo creo que algunos compañeros me miraban raro y tal. A lo mejor luego también, luego en 2015 seguí estudiando y intenté volver a estudiar y tal, igual. Sufrí a lo mejor un poco de rechazo. De rechazo, pues ya se sabía. Sí. Me daba miedo, yo es que en mi familia, por parte de mi padre, hay antecedentes de personas con esquizofrenia. Entonces yo ya iba predispuesto con miedo a que me diagnosticaran esquizofrenia, igual que a un primo y a una prima segunda mía que le habían diagnosticado antes de esquizofrenia, como a mí. Entonces iba un poco con miedo a que me diagnosticaran esquizofrenia paranoide. Solamente te dicen al principio que será fobia social, luego viendo que no estaba bien, lo único que tiene que salir y dices, ¿y cómo lo haces si no, él no quiere salir porque no se encuentra bien? Te explican eso, que tiene esquizofrenia, al contrario. Hay veces que, una de las veces nos dijeron que no teníamos paciencia, que lo habíamos dejado ya por así, sin apoyarlo. Yo soy, pero ¿cómo no lo vamos a apoyar? Sí que lo apoyamos, pero si no sabemos nosotros cómo podemos hacerlo.
Pues que te dicen que estás loca, que no vales para nada. Bueno, hay personas del entorno y personas lejanas, pero pero se pasa muy mal. Ir al centro de salud y al hospital era un rollo, mucho rollo, porque no te entienden. Y ya cuando empiezas a venir a sitios como ahora mismo que estamos ahora mismo, pues es otra cosa diferente. Son 5 ahí. Son 6. Vale, sin salsa ni nada, que para los niños, porfa. Sí. ¿Eso se lo pones tú? Sí, tequila. Yo era una muchacha que estaba trabajando, que tenía mi coche, que vivía con mis padres, que me hice con mucho dinero. Entonces empecé a ir al teatro, me independicé y al poco tiempo me quedé sin trabajo. Las personas cuando llegan al centro, ¿vale? A mi centro, llevan ya una historia vital de mucho dolor recorrido, ¿vale? Del impacto de tener un problema de salud mental, de la etiquetación que produce y de la exclusión, ¿no? Que ha vivido y ese aislamiento. Entonces, si esa persona, por esa... no bien tanto por los síntomas, sino por el estigma, se le ha excluido, no va a acceder al empleo, no va a tener redes de apoyo, no va a tener nada que le sostenga. Entonces, no solo es la economía, sino falta también esa red social que sostenga a la persona y que la haga sentir perteneciente a la sociedad, como tú y yo nos podemos sentir que pertenecemos a un ámbito laboral, que pertenecemos a un grupo de amigos, que pertenecemos a nuestra comunidad de vecinos. Y las personas con trastorno mental se les ha negado eso, o se les tiene negado eso. Entonces, por supuesto que lo que te he dicho también, el valor que se le da a una persona con trastorno mental grave no se le da a otra persona que no lo tenga. Entonces, las barreras son invisibles, pero las barreras siempre invisibles son más grandes que las visibles. Es decir, no solo es un estigma que hay a nivel social, que te encuentras el día a día en la calle, que todos sabemos que es muy desagradable. Existe también un estigma que creo que es el más interesante que me gustaría deciros, que es el tema personal de cada una de las personas que tienen algún tipo de trastorno en salud mental. En la familia, en el trabajo, en el ámbito laboral, la suerte que tienen ellos y ellas de encontrar algún trabajo, que ya diremos que es muy complicado, e incluso en su entorno social, en su entorno de amigos, de pandilla, que es muy complicado que este tipo de personas pues tengan una pandilla común. Hay que decir las cosas muy claramente y con todas las letras. El estigma es tan duro, ¿por qué? Porque la primera sensación que tiene una persona al ver a una persona con salud mental es peligro. Es decir, uff, qué peligroso es ese chico, qué peligrosa es esa chica. Eso es durísimo. Durísimo primero para él o para ella, pero también para su entorno, para la familia, para todo. O sea, absolutamente hay que decir las cosas como se ven y como se sienten, aunque sean duras. Lo primero que se piensa y que se opina es decir, madre mía, qué peligroso es o qué peligrosa es. ¿Por qué? Pues porque al final no ha habido una cultura desde hace muchísimo tiempo y por eso ese estigma es tan desagradable. Porque las personas son muy crueles. A ver, el paradigma o la visión que tenemos en la sociedad sobre la salud mental ha ido transformándose, ¿no? Pero si lo pensamos muy bien, no difiere mucho una pequeña visión que hay actualmente de la salud mental con la que había en la Edad Media. Y es que, igual que antes se pensaba que podrían tener demonios dentro,
aún así la sociedad sigue demonizando la salud mental, responsabilizando a la misma persona que sufre un problema de salud mental de que lo tenga. Hasta donde yo sé, nadie elegimos tener una enfermedad de cualquier tipo. Aún así, aunque comencemos a hablar de lo que es el sufrimiento humano, empezamos a hablar y a decir, es que es muy importante mi autocuidado y mi salud mental, a través del sufrimiento cotidiano se nos olvidan las personas que les ha atravesado tantísimo el sufrimiento, que han sido diagnosticadas, pues bueno, que su mente ha necesitado disociarse para poder sobrevivir. Tú entras en un grado de inconsciencia, se podría decir. No eres dueña de tus actos, niegas muchas cosas y piensas que todos te están haciendo daño, ¿no? Yo no sé si sea su trabajo de ellos, pero yo creo que ese personal debería ser más, que toman más énfasis en los pacientes que ingresan en esa zona, ¿no? Que tengan más empatía con el paciente, porque es un paciente que no es consciente de sus actos. Muchas veces, a veces te contienen porque tú, yo qué sé, entras muy irascible, muy desesperada, quieres que nadie te toque y ellos lo que hacen es contenerte, ¿no? Pero yo creo que no debería llegar a ese grado, ¿no? De la contención. El estar atada, amarrada a varios cordones es realmente cuando tú ya entras al grado de tener ya conciencia, es como si te supieras presa, como si supieras un animal que no comprendes cómo has llegado a ese nivel de que te puedan contener. Y yo siento que eso es un maltrato, que te están vulnerando como persona. Cuando a una persona se le encierra, se le aparta, se le aparta de todo, incluso de la dignidad, porque perdemos el sentido del yo, ¿no? Entonces, como te he dicho, aparece un movimiento, ¿no?, de la psiquiatría comunitaria, donde decimos no. La persona debe de tener su recuperación en la sociedad, en su comunidad, con sus vínculos. Entonces, bueno, pues aparece este modelo, pero aún así sigue existiendo ese estigma asociado a muchos arquetipos. Sabemos que el estigma es cuando nosotros calificamos, ¿no?, a una persona, le atribuimos, ¿no?, ciertos mitos o ciertas connotaciones negativas, ¿no? Y de ahí que también la persona con trastorno mental grave lleve lo que es el autoestigma. Es decir, si yo sé que en la sociedad al que tiene un problema de salud mental se le tiene una connotación negativa y se le va a excluir, si yo la tengo se me va a excluir. Entonces, tanto el estigma como el autoestigma son las barreras más graves que tenemos los profesionales y la persona para que las personas se recuperen. Si nos vamos al siglo XVIII y XIX, ya sí que hay cierto manifiesto de que a esa persona le puede pasar algo, pero se entendía que el tratamiento, ¿no?, del sufrimiento psíquico tenía que ser excluido de la sociedad y de ahí, ¿no?, de construir los muros, ¿no?, las instituciones manicomiales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con sufrimiento mental, ¿no?, pues se ha visto algo raro, algo peligroso, ¿no?, para los demás y se excluía, ¿no? En España, en el año 85, un poquito más tarde, ¿no?, que el resto de Europa, aparece pues un movimiento, ¿no?, impulsado por profesionales, psiquiatras y psicólogos, que vieron que la recuperación de las personas con trastorno mental grave no podía ser en muros cerrados, ¿no?, que
debía de ser en la comunidad, puesto que nosotros somos seres vinculares. Existimos por el vínculo. Si no, no existimos. Y si no lo ocultara, sí que me sentiría observada de arriba abajo. No está visible con respecto a otras enfermedades que existen, no se les ayuda igual. El tratamiento farmacológico te puede ayudar a mantenerte estable. O sea, a tener la esquizofrenia, no tener tantos delirios o no tener delirios, no sufrir alucinaciones, no tener un pensamiento un poco así desintegrado, así que... disociado, etc. O sea, el tratamiento farmacológico te puede ayudar a mantenerte estable y a tener la esquizofrenia bajo control. Lo que pasa es que si no lo dejas ahí, pues, por ejemplo, pues puedes estar mucho tiempo en tu casa sin salir de tu casa porque no tienes nada que hacer o no. Y entonces el tratamiento psicosocial de poder ir por las mañanas a un sitio que te ayuden a buscar trabajo o a hacer talleres, pues te ayuda a salir de tu casa. Por ejemplo, a mí me pasó de estar mucho tiempo encerrado en casa, pues ya empecé en la universidad, como luego, pues a lo mejor a desarrollar un poco de agorafobia, que es el momento en el que cuando quieres salir de tu casa tienes ansiedad al exterior y no puedes. O sea, que el tratamiento farmacológico está bien para mantener la enfermedad mental grave estable y tenerla controlada, pero si no recurres a un tratamiento psicosocial, pues puedes seguir desarrollando otras pequeñas fobias o enfermedades. Estos son momentos muy, muy críticos. Ahora no. Ahora es, pues no créetelo, lo bien que está, lo que les implican las cosas, las ganas que tiene de contarle, de que sea visible la enfermedad, para ayudar a la gente. Entonces, no sé, ahora sí, pero al principio todos son momentos críticos. Hombre, claro, por la asociación, porque sale más, no está encerrado 24 horas en tu casa. Al salir tiene un hábito de horario, que decir, pues o cuando ha estado trabajando, pues se levanta una hora, tiene su horario, que es muy importante. No decir, pues hoy me levanto a las 5 de la tarde, como a las 6, lo que así es eso. Tiene un horario para venir, para levantarse, pues para las duchas, quiere decir, un horario de vida, una estabilidad de vida, no sé. Y hay que entenderlos, hay que informarse, hay que prepararse, hay que ayudarles, porque las enfermedades vienen cuando menos te lo esperas. En mi caso particular es un caso que tenemos una sensibilidad muy grande en este asunto, pues porque tengo una hermana con esa enfermedad y con ese trastorno. Se tienen que derribar esas barreras que hay, ese estigma que hay, precisamente con la información y con la cultura. Cuanto más gente, cuanto más la sociedad sepa lo que es una enfermedad mental, todos avanzaremos y todo será mucho más positivo. Primero para los enfermos y las enfermas y después para el resto de gente, para su familia, para su entorno social, para las administraciones, para la juventud. Desde pequeño es un alegato que puedo hacer desde aquí. Desde los institutos, desde los colegios, hay que educar e informar y comunicar de lo que está pasando hoy día y de lo que ha pasado y de lo que pasará. Porque a partir de la pandemia sí que ha habido esa visibilización de que es el sufrimiento psíquico común, ¿no? Y de hecho la pandemia nos sumergió en ese sentir, en ese malestar psíquico, que lo que permitió que muchas personas no hablaran de ello. Pero hablar de esquizofrenia o hablar de psicosis es, si nos retraemos, ¿no?, a siglos anteriores, era hablar del loco, ¿no? o depende de qué culturas, ¿no?, se le ha tratado de algo, ¿no?, excluido de la sociedad. Aparecen los primeros neurolépticos, ¿no?, que vieron que hacían una contención, ¿no?, de los síntomas, ¿no?, de la esquizofrenia o la enfermedad mental grave. Luego apareció, ¿no?, modelos, ¿no?, de recuperación en la comunidad, ¿no?,
que es lo que nosotros trabajamos, es decir, trabajamos programas de habilidades de la vida diaria, programas de afrontamiento personal, la inserción laboral, actividades arte expresivas o actividades de soporte, trabajamos la promoción de redes sociales, los grupos de ayuda mutua. Entonces es un convenio de varias cosas que hace que la persona pueda recuperarse. Lo que sí tengo que decir que hay que entender cuál es el origen de la enfermedad mental. Y en eso, a lo largo del recorrido científico, ha tenido el modelo que más poder ha tenido ha sido el modelo biológico. Es decir, hay un desequilibrio químico que hace que yo experimente ciertos síntomas, ¿no? Como alucinaciones o trastornos de conducta, ¿vale? Entonces, claro, si yo veo que el origen del problema de la salud mental es biológico, yo voy a suministrar fármacos, punto. Si yo veo que la salud mental es contextual, ¿no? Es decir, que mi persona se ha desarrollado en los vínculos, tengo que ver dónde estoy, si estoy en la pobreza, si he tenido situaciones de trauma en la vida, ¿no? De abandono, si he hecho también consumo de tóxicos, si vivo en una ciudad, si vivo en un pueblo, si tengo familiares que me pueden ayudar, si vivo solo. Entonces ahí tenemos que hacer un tratamiento comunitario, es decir, ver qué soportes yo le puedo dar a la persona, que es lo que hacemos, la rehabilitación psicosocial, porque el trastorno mental, si no se trata grave, crea una discapacidad psicosocial. La realidad es que ya es la segunda causa de baja laboral en España ligadas a ansiedad y a depresión. Más de 600.000 trabajadores. Es decir, si hemos dicho antes que 20 millones son trabajadores en activo, ya 600.000 trabajadores, 600.000, durante más o menos 100 días a 365 días en sus trabajos están de baja por incapacidad temporal.
Entonces, nosotros, nuestra salud mental, el yo, lo que llamamos la personalidad, el yo, está totalmente en interacción con el contexto. Nuestro principal contexto siempre es la familia, ¿no? Como nosotros estamos, como hemos generado nuestra sociedad, obviamente el contexto influye, claro. Mira, a mí me detectan esta enfermedad a los 16 años. Caso que yo entro en un periodo de negación. No acepto la enfermedad y cuando me caso y llego aquí es donde se desencadena todo. El primer diagnóstico que me dan es depresivo y después depresivo recurrente y después trastorno de personalidad, que sería la bipolaridad, ¿no? Conocida como la bipolaridad. Yo a los 7 años presencio la muerte de mi padre. Un carro lo atropella, mi padre sale volando. Tuve 2 años de ausencia, se podría decir. Yo era muy pegada a mi padre, incluso dormía con mi padre, para que comprendas el amor que sentía por él, ¿no? Cuando se murió, yo entré en un estado de shock. Mi familia no, o sus culturas, sus creencias, no eran de que yo estaba pasando por algo malo, ¿no? Que era algo normal, que estaba triste, que esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que toda esa etapa, hasta los 16 años, era una chica muy triste, que sufría, suspiraba mucho, pues tenía pocas amigas. Me pusieron en un colegio de mujeres, donde creo que me sentí identificada, pero no me ayudó mucho. Y ya te digo que yo sola soy la que acude a un centro de salud, a una psicóloga, porque no era normal lo que yo estaba pasando. Y luego me derivan a un hospital, a un psiquiatra, y el psiquiatra me medica, pero yo de ahí entro en un periodo de negación que no quiero aceptarlo. ¿Por qué? Porque su historia de vida pues, está llena de trauma, de violencia, o de vulnerabilidades que también tiene la persona, evidentemente, y que se han chocado con contextos violentos o con contextos demasiado agresivos para la persona. Entonces, un contexto de apoyo va a ser siempre recuperador. Un contexto agresivo no va a ser nunca recuperador ni positivo para nadie. Entonces, por supuesto que influye. Si te miran mal, te influye negativamente, y si te miran bien, pues tú mismamente te engrandeces y ves que no hay problema ninguno, ningún problema en contarlo, en tenerla. No me rechazaría a mí misma. Hombre, lo primero que el malestar psíquico nunca va a desaparecer del ser humano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vivimos eso en el contexto y el contexto pues tiene sus cosas negativas, ¿no? Entonces el dolor humano es inherente a la naturaleza, eso no lo podemos... Pero lo que tenemos que reflexionar es que si decimos que la barrera principal de que las personas no se cronifiquen, ¿no? Porque no es en sí el problema de la salud mental, sino también la cronicidad, ¿no? Hacer la prevención. Es que eduquemos que no solamente el peligro o cuando somos niños, ¿no? Es que te vas a caer o que te va a tener un accidente, sino que somos vulnerables y también podemos caer en un momento de derrumbe psicosocial en el que tú solo no vas a poder quizás salir de ahí y que vas a necesitar ayuda. Es decir, acudir a los profesionales, hablarlo, romper el silencio. Eso es importantísimo. Es decir, siempre hablamos cuando hablamos de la prevención es, ¿no?
antes, ¿no? Yo voy a hacer algo antes de que el problema sea más gordo. Desearlo siempre es hablarlo, compartirlo, ¿eh? Tanto con lo que tenemos con los iguales como con profesionales. Esa quizás es lo más importante. ¿Cómo se hace? Normalizándolo. Porque yo no voy a hablar de algo que no está bien visto, o no voy a hablar de algo que se me va a cuestionar, se me va a invalidar. Si yo normalizo que tengo un problema de salud mental, creo que ese es el punto de inflexión que tenemos que tener. Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, Y su padre entre los miedos la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca siempre, aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver y distinguir en mitad del quiero y duelo si se ha parado el velero o navega en calma. Y en los grises de los años cuando dudaba. Hay datos, ¿no? Hay datos cuantitativos y cualitativos en el que tenemos una influencia negativa por el mal uso. No vamos a decir que vamos a hacer la asociación de que la tecnología produce problemas de salud mental, sino que el mal uso y la mala gestión y el no hacer esa parada reflexiva, evidentemente está habiendo ya evidencias de problemas de salud mental grave, adicciones, problemas también de trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque los niños o los jóvenes están pasando muchas horas, se están exponiendo muchas horas. Entonces, claro que hay que hacer un llamamiento reflexivo que corresponde a los tutores, ¿no? a los creadores, a los padres de qué uso hay que hacer de las redes sociales. ¿Por qué? Porque la exposición excesiva sí que tiene una correlación, está teniendo una correlación con problemas de salud mental, obviamente. También, si yo hago un uso excesivo, daros cuenta que lo que aparece en la red no es la realidad. Yo me estoy relacionando con la virtualidad y cómo yo voy a aprender a relacionarme con el espacio público, ¿no? Con los iguales, cómo gestiono las relaciones en el trabajo, en los centros educativos. Es la reflexión que tenemos que hacer. Tenemos que entender que vamos creciendo como una planta, ¿no? Con ese tutor, que son los vínculos, ¿no? Que vamos desarrollando una personalidad. En cualquier momento vamos a encontrarnos en nuestra vida, ¿no? Con ciertos eventos que nos van a tambalear, como a mí la pasa con la Dana, ¿no? Y si no vais siempre lo más débil, ¿no? ¿Vale? Y el ser humano tiene también unos síntomas, unas estrategias de supervivencia inmensas, ¿vale? Pero la vulnerabilidad humana está ahí.
¿Qué pasa? De que si hay un dolor y una desesperación, si se unen, da una fórmula pues bastante grave, ¿no? Que puede llegar incluso al suicidio. De hecho, las personas nos suicidamos cuando hay muchísimo dolor y muchísima desesperación. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros bajando la desesperación? Ya el dolor ya sabremos, ya lo manejaremos, pero siempre hay que bajar la desesperación, porque la ecuación de desesperación y dolor, pues ahí podemos estar en un momento muy crítico de nuestras vidas. Y luego ya a los 25 años, cuando dejo mi carrera, porque conozco a mi pareja, entro también. Las personas que tenemos esta enfermedad solemos atraer cosas que se podrían llamar de alguna manera que te están haciendo daño. Porque yo en este compromiso que tengo sufro maltrato psicológico, maltrato verbal, como se dice, maltrato que me golpeaba. Me anula totalmente la persona que trataba de ser. Dejo mi trabajo, me vuelvo una persona muy sola. Pasa acá 5 o 4 años y yo comienzo a querer, intento cortarme las venas, intento hacerme daño de muchas formas porque no sabía cómo pedir ayuda, no tenía amigas acá y si las madres del colegio de mis hijos tenían, pues ellas eran muy crueles con mi propio hijo y conmigo, ¿no? Que a veces no me invitaban porque me llamaban por tener este diagnóstico loca, ¿no? Y yo pienso que la educación viene desde casa, ¿no? Si tú crías a tu hijo en un ambiente de educación, respeto, yo creo que ese niño va a saber también respetar a la otra persona y no van a ver esos prejuicios en el colegio.
Hombre, el arte es algo... Nosotros estamos atravesados por el lenguaje y la cultura, y el arte es una expresión de ello, ¿no? Es una proyección de eso. Con lo cual, cualquier cosa que pueda ayudar a la persona, ¿no? a sentirse, a recuperar su autoestima, a recuperar su dignidad, su ciudadanía, ¿no? Los derechos que se ha hecho muy malas praxis en salud mental y la vulnerabilidad de los derechos humanos. Entonces, todo aquello que nos ayude a recuperar los derechos humanos, a recuperar la dignidad de la persona, a recuperar su autoestima y darle espacios de pertenencia, el arte, por supuesto, siempre va a estar presente en todo ello, con lo cual sí que tenemos experiencia de algunos usuarios o pacientes del centro que han incluso escrito libros, o a través de la fotografía, que han hecho, le han ayudado en el desarrollo de su proyecto vital. Sí. ¿Habéis hecho talleres? De hecho, tenemos en la cartera de servicios lo que llamamos arte terapia o actividades arte expresivas. Pues todos al final nos movemos según lo que la sociedad nos pide de nosotros mismos. Es decir, el tener un qué hacer, un para qué, un llegar a ser, nos marca nuestro día a día. El poder venir al centro, por ejemplo, y hacer una actividad que le gusta a esa persona, porque ha tenido contacto con ella, porque entra dentro mucho de sus valores de la familia, de sus tradiciones, de lo conocido. Venir aquí ya es un cambio en su día a día. Ya tienes un porqué hacer las cosas. Todo el mundo nos hemos visto abrumados a veces por situaciones diversas, y ahí es donde vemos el que no te apetece nada. Nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que es ese autocuidado, de una pequeña ducha, cambiarnos de ropa, la importancia de sociabilizar. Y eso al final es la salud, porque la salud no es un concepto de ausencia o no de enfermedad, sino las oportunidades que un individuo tiene para moverse en una sociedad y en una comunidad diversa, y bueno, pues eso, las alternativas y las oportunidades de tener más ocupaciones más significativas y que puedan contribuir más a la sociedad. Bueno, pues ahora nos vamos a casa de Puri, que es una de las mujeres que asiste al centro de rehabilitación, y vamos a compartir un desayuno saludable con ella, y también vamos a hacer una planificación del menú semanal. Para Puri es muy importante poder disfrutar de su casa, ya que ha hecho muchos esfuerzos por intentar rehabilitarla y dejarla un poquito a su gusto. Y también es muy importante para ella, pues estaba en un proceso de que se planteaba como una meta aprender a cocinar. Hola Puri, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Cómo has pasado el fin de semana? Muy bien. ¿Sí? ¿Te apetece que compartamos un desayuno mientras que hacemos tu menú semanal? Perfecto. Vamos. Bueno, Puri, ¿qué te has planteado que hagamos para...? Voy a hacérmelo. ¿Te has planteado algo como desayuno saludable, algún alimento? Sí, unas tostadas de tomate. Pues vamos al lío. Vale. Puri, ¿tienes tostador? En el horno. Ah, pues... ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos poniendo ya? O, Sí. por ejemplo, en la sartén también se podría hacer, ¿no? En el horno lo hago yo. ¿Lo hacemos en el horno? Perfecto, claro. ¿Lo vamos poniendo a calentar? Sí, cuando eso... Bueno, buen provecho. Igualmente, gracias. No sé, yo me estaba muy nerviosa.
¿Yo me puedo reír? ¿Ahora sí me puedo reír? Gracias. Muchas gracias. Tomándose un limón en la gironeca. El libro gordo de Petete, ¿te acuerdas de él? Hombre, claro que me acuerdo, yo soy de esa generación. Digo, sí, tiene que estar porque... Vale, de aquí no Me sonaba una que yo traje de este rollo, pero yo no me acuerdo. Pues bueno, no sé cómo queda, pero bueno, es que en el campo necesitamos todo. Es que el campo es muy importante. Es que comemos de la madre tierra, como se dice. Así rapidito y ya está. Venga, no sé. Ya se deja Venga, que sabes. Rápido. Ahí. Ahora para arriba. Venga, ahora otra vez. Sí, venga. ¡Toma! A ver que no se te manche. Necesita mucho de todas las personas en el mundo. Pero yo creo que de poco a poco en estos grupos o en estas asociaciones que hay, ayudan y deberían, yo creo que haber más, porque la salud mental es algo silenciosa, no es... Tú la puedes ver muy alegre a esa persona, muy triste y decirle, sí, ya te va a pasar, pero no. Que tengan mucha paciencia, porque la gente es muy dura porque no entienden las cosas, pero que se puede salir. ¿Y cómo se puede salir? Pues echándole mucho coraje a la vida. Pero lo más importante es que se encuentre, que acuda a alguien en el que se encuentre escuchado, que le dé seguridad, porque a partir de ahí hablará y pedirá ayuda. Soy un ruido muy intenso, es un tren que es largo y lento. Soy un ruido muy intenso, es un tren que es largo y lento. Yo me quedo en la oscuridad, estoy solo y vigilando. Se oyen golpes en la puerta, olvidé de dejarla abierta. Alguien sube por la estribera y enseguida da la vuelta. Ya estoy en la red, ya estoy en la red. Voy camino de Sevilla otra vez. Ya estoy en la red, yo ya estoy en la red. Voy camino de Sevilla otra vez. Las noches, las montañas cogen formas muy extrañas, se deforman los paisajes siempre que yo estoy de viaje. Ya estoy en la red, ya estoy en la red. Voy camino de Sevilla otra vez. Ya estoy en la red, yo ya estoy en la red. Voy camino de Sevilla otra vez.
deslumbra un rotatorio, hay tractores en la niebla. Yo me quedo en el carril izquierdo, voy directa hacia el infierno. Ya estoy en la red, ya estoy en la red, voy camino de Sevilla otra vez. Ya estoy en la red, yo ya estoy en la red, voy camino de Sevilla otra vez.